Ana Prado, la desconocida médium brasileña. En el siglo XIX, el plano espiritual envió a grandes médiums de efectos físicos como Madame d'Esperance, Eusapia Paladino o Florence Cook, y grandes científicos con el propósito de comprobar la inmortalidad del alma. En el siglo XX, estas mediunidades tan ostensibles no fueron frecuentes. En cambio, hemos encontrado una medium que vivió en Brasil a principios de ese siglo y que tuvo una facultad mediúnica de lo más interesante. Ana Rebelo Prado nació en la ciudad amazónica de Parintins en el año 1884, pero no sabemos el día exacto de su nacimiento. Era hija de Francisco Maximiano de Sousa Rebelo y de Ermelinda de Carvalho Rebelo. La información sobre su infancia y adolescencia de Ana es nula. Parece ser que su familia estuvo involucrada con el espiritismo mucho antes de que surgieran sus experiencias con la mediunidad en 1918, ya que dos de sus tíos maternos, Emiliano Olimpio de Carvalho Rebelo y Jovita Olimpio de Carvalho Rebelo, ocuparon puestos importantes en el movimiento espiritista de la región amazónica. En 1901, cuando Ana tenía 17 años, se casó con Eurípides de Alburquerque Prado y tuvieron 4 hijos. Eurípides era empresario, periodista, docente y ocupó el cargo de alcalde de Parintins de 1911 a 1913. Eurípides, preocupado desde joven por el destino del alma después de la muerte, fue un sostén muy fuerte para toda la familia cuando Ana comenzó con las manifestaciones mediúnicas. Fue redactor del periódico El Club, que se comenzó a publicar a finales de 1902, y en 1907 participó en la fundación del periódico El Sembrador y del grupo espírita Amor y Caridad. Posteriormente se trasladaron a Belém, la capital del estado de Pará, ciudad que fue testigo de todos los fenómenos que os vamos a contar. En 1918, Eurípides estaba interesado en el fenómeno de las mesas giratorias y realizó un intento que no tuvo éxito. Unos días después, pidió la colaboración de la familia para probar de nuevo. Ana al principio se negó a participar, dudando que estos fenómenos fueran posibles, pero ante la insistencia de Eurípides accedió, y el 24 de junio, en una sesión familiar, lograron producir la levitación de una mesa, hecho que asustó muchísimo a Ana. En esta reunión contactaron con un espíritu llamado Joao, que más tarde se identificó como Felismino Olimpio de Carvalho Rebelo, tío de Ana Prado cuando estaba encarnado. Esta entidad asumió la posición de controlador en todas las sesiones que tuvieron lugar hasta la muerte de Ana. Después de este primer contacto, se continuaron con las reuniones, donde pasaron a ser normal que las mesas se moviesen y los objetos fueran arrojados al suelo. Ana tuvo una mediunidad de efectos físicos con facultades tan importantes como la materialización de espíritus, aportes, levitación de objetos, escritura directa, dictología, desmaterialización y posterior reaparición de su propio cuerpo, psicografía cutánea, que era la capacidad en la que palabras o frases enteras aparecieran impresas en su piel. También efectos luminosos y un fenómeno muy curioso que era la rápida germinación de unas semillas de eucaliptos que habían traído de Río de Janeiro y que después de una sesión en mayo de 1922 se encontraron en un estado avanzado de germinación.
Por esta gran variedad de fenómenos, el investigador y escritor espírita brasileño Samuel Nunes Magalhães, que hizo el libro biográfico Ana Prado, a muller que falaba con los muertos, ubicó a la médium como uno de los médiums más importantes en la historia de la investigación psíquica. Como era natural, las sesiones de Ana Prado pronto llamaron la atención de la prensa y los artículos publicados llevaron a participar en las sesiones a miembros de la élite de la ciudad de Pará, incluidos médicos, farmacéuticos, artistas, abogados y políticos. Ettore Bosio, un importante director de orquesta italiano que se afincó en la ciudad de Belén, quedó fascinado por Ana y su facultad, participando en casi todas sus sesiones y realizando las fotografías que podemos encontrar como pruebas. Bosio proporcionó un registro detallado de estas sesiones en el libro titulado O que eu vi, pero no fue el único libro que documentó los fenómenos producidos por Ana. Raimundo Noguera da Faria publicó O Traballos dos Mortos y Renascença da Alma, que contenían abundante información sobre Ana y, sobre todo, se incluían muchas fotografías. Las sesiones de Ana cada vez eran más impresionantes y los asistentes comenzaron a exigir controles adicionales para evitar fraudes. Examinaban la habitación en busca de evidencia de algún engaño, examinaban físicamente a la médium y su ropa, desplazaban los muebles en busca de trampillas, cambiaban el lugar de la reunión, incluso se usó una jaula de hierro para aislar a la médium del resto de asistentes y diferenciarla así de los espíritus materializados. Esto último incomodaba enormemente a Ana. Esta jaula de barrotes de hierro estaba suspendida en el techo por una polea y una cuerda que tiraba de ella. Ana se sentaba en una silla y la jaula era bajada, quedando dentro de ella. Los espíritus materializados entraban y salían, atravesando los barrotes de la jaula. En algunas ocasiones eran los espíritus los que ponían las condiciones, como que las sesiones se realizaran en oscuridad total o parcial, y a cambio los asistentes podían tocar las figuras materializadas e interactuar con ellas. Una de las pruebas más fascinantes que podemos obtener en estas investigaciones son los trabajos de Parafina, que son pruebas irrefutables para los críticos que dicen que estas manifestaciones son fruto de una alucinación. En estos fenómenos se modelaba aportes como flores o manos de los espíritus materializados. Para ello, se colocaban dos baldes, uno de parafina caliente a una temperatura de 70 grados, donde los espíritus materializados sumergían las manos, para luego moldearlos en agua fría que estaba en el otro balde. Curiosamente, estos baldes a menudo se situaban dentro de una jaula al lado de la jaula en la que estaba la médium. Lo más interesante de estos fenómenos es que una persona encarnada no puede sacar la mano del molde sin romperlo y tampoco aguanta la temperatura de la parafina. Pero los espíritus, para que no se rompieran los moldes después de realizados, se desmaterializaban dejando intactas estas valiosas pruebas. Os voy a contar un caso cuyo protagonista fue Frederick Figner y su hija Raquel Figner. Puede que no os suene el nombre, pero si os digo que es el hermano Jacob, protagonista del libro Volví, y que Raquel es el espíritu llamado Marta, hija de Jacob en el mismo libro. Frederick Figner era un inmigrante judío de la República Checa. Figner está ligado a la industria fonográfica de América Latina,
siendo muy conocido en Brasil por llevar en 1900 este invento de Edison. Aparte, fue trabajador espírita y perteneció a la Federación Espírita Brasileña. En 1920, Frederic y su esposa Esther perdieron a su hija mayor Raquel, de 21 años. Ellos escucharon hablar de la médium Ana Prado y en la búsqueda de información del estado de Raquel, decidieron en abril de 1921 ir a la ciudad de Belém para participar en una de sus famosas sesiones. El 1 de mayo, en una sesión privada, Esther describió cómo se formó una materialización incompleta que se identificó con su hija. La materialización de Raquel se fue desarrollando progresivamente en un par de sesiones, hasta que en las últimas la materialización fue considerada por el matrimonio Figner como perfecta. El testimonio de Frederic Figner sobre la sesión fue publicado en el periódico O Estado do Pará, causando una verdadera sensación en la población y provocando la fuerte oposición de la Iglesia Católica sobre la familia Prado. Según contó Figner, 10 personas, además de su esposa, se encontraban en una habitación parcialmente iluminada. Entonces, la presencia de Raquel se materializó por espacio de 40 minutos, con su cabeza alta, su sonrisa habitual y sus bonitas manos que colocaba en la misma posición que solía poner cuando estaba encarnada. En varias ocasiones, Raquel se materializó permaneciendo hasta 2 horas en ese estado. En estas sesiones se fabricó en parafina un guante de la mano de Raquel y varias flores. Hoy en día, estos objetos se encuentran en posesión de la tía abuela de Raquel, Marta Prochnik. Otro de los fenómenos que sorprendieron por su peculiaridad fue la materialización de espíritus que practicaban la cirugía. Ana fue operada con la presencia de varios testigos y también un niño que tenía un gran tumor en la axila y le fue extirpado por este espíritu, con bisturís e instrumentación que también estaban materializados. Parece ser que el tumor era grande y doloroso y que el niño sintió una presión al retirarle el bulto, pero ningún dolor, aunque no se utilizó anestesia. Uno de los fenómenos más controvertidos fue la desmaterialización de la médium. Sí, existen fotos de Ana descansando en una mecedora con partes del cuerpo semitransparentes, difíciles de trucar dado la época en la que fueron efectuadas. Pero tanto Bossió como Magalhães insisten en que el efecto fue real y que se obtuvo por primera vez el 13 de septiembre de 1921. Según Bossió, este experimento, por así llamarlo, fue sugerido por Joao, el controlador de la médium. Este afirmó que con unas condiciones de iluminación restringidas y siempre y cuando la médium pudiera alcanzar un estado de trance profundo, se podría obtener este efecto. En algunas imágenes se muestran los pies y brazos de la médium semitransparentes y se pueden ver detalles de la silla que tiene detrás. Bossió informó que el proceso fue gradual, asegurando que en las primeras etapas podían ver parte de los huesos y la carne del médium, porque primero se había vuelto transparente la piel superior. Como todos los médiums de efectos físicos, Ana fue acusada de fraude. El sacerdote católico Florencio Dubois fue su mayor crítico,
afirmando que las firmas que se hacían en las placas fotográficas antes de las sesiones, para corroborar que no había truco alguno, habían sido inscritas más tarde y que las placas habían sido manipuladas. Pero Bossiot hizo sellar el marco que sujetaba las placas. Después, fue examinado por asistentes a la sesión que firmaron un testimonio de su examen. Al finalizar, se lo entregó al periodista João Alfredo de Mendoza, que lo llevó a imprimir, y así existió la mayor claridad posible. Para finalizar, consiguió que el propietario del lugar donde se imprimieron las fotografías confirmara que no se habían encontrado pruebas de su manipulación. Aunque los fenómenos que producía Ana no sean muy conocidos, sí que llamó la atención de investigadores psíquicos y espiritistas franceses como Pascal Fortuny y Gabriel Deland. Fortuny publicó 2 artículos en la Revue Metapsychique donde mencionaba una carta de Federico Figner que describe el fenómeno con detalle. También se encuentran menciones de Ana en el libro sobre la reencarnación de Gabriel Deland y en la Revue Spirit. Lamentablemente, con apenas 39 años, Ana Prado sufrió quemaduras en un accidente casero cuando una estufa le explotó, produciéndole quemaduras de 3er grado en el pecho y los riñones. Aunque recibió primeros auxilios, no dieron esperanzas a la familia. Cuentan que cuando llegaron los médicos se encontraba lúcida y esa noche estuvo hablando con sus 2 hijas, quejándose del dolor que le producían las quemaduras. Eurípides se encontraba fuera en unos negocios cuando recibió un telegrama avisándole del incidente, pero cuando llegó a casa a la mañana siguiente, el 23 de abril de 1923, su esposa ya había fallecido. Los rumores difundidos por sus detractores de que se había suicidado fueron desmentidos por el doctor Mata Bachelard, que fue el médico que la había atendido. Y para finalizar, y como os dije al principio, Ana Prado había venido con una misión, que era dar testimonio de la supervivencia del alma. Esta mujer, que empezó con miedo las sesiones, finalmente fue muy valiente por dejarse examinar y evitar así que la tacharan de tramposa. Recordemos que incluso se metió dentro de una jaula para que los investigadores no tuvieran dudas de su veracidad. Estas son mediunidades muy raras que actualmente no se ven, pero que ya no necesitamos, porque creemos firmemente que el alma sigue viva después de la muerte del cuerpo físico. Muchas gracias.